si alguien quedó con ganas de abrazarlos, los puede abrazar. Tiene permiso. Y sobre todo al terminar el culto. Bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios. Abra la Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 42 al 46. La predicación del día de hoy se llama La piedra desechada por los edificadores. ¿Hay algún constructor en este lugar? Hay algunos que están construyendo su casa, ampliándola. Y hay cosas en la construcción que son secundarias, pero hay otras que son fundamentales, ¿cierto? Por ejemplo, como dice la palabra, fundamentales es el fundamento. Es aquello sobre lo cual se sostiene la casa, sobre lo cual cualquier construcción va a afirmarse de tal manera que si eso está bien colocado, si es un fundamento apropiado, esa casa va a permanecer. No importa lo que venga, no importa los problemas que sucedan, las tormentas, las lluvias, las dificultades, esa casa se va a mantener. Pero si el fundamento es malo, o si el fundamento a veces sucede en construcciones donde ni siquiera colocan los cimientos, las piedras que deben soportar el edificio correctamente, por muy hermoso que se vea ese edificio, por mucho que crezca, no va a sostenerse frente a las tormentas, no se va a sostener frente a los problemas, frente a los terremotos. Nosotros aquí en Chile lo sabemos muy bien. Somos un país sísmico y entendemos que un edificio tiene que estar bien afirmado. No puede ser simplemente construir sobre la tierra y listo. Tiene que haber un fundamento que sea capaz de sostener esa estructura, porque el terremoto vendrá. No sabemos cuándo, aunque salga en la tele cada cierto tiempo hablándonos y asustándonos de los enjambres sísmicos. Y para que mi mamá me llame y me diga, Juan Manuel, ¿juntaste agua? Cada cierto tiempo mi mamita, preocupada por nosotros, me llama y me dice, hijo, están diciendo que hay muchos temblores, que hay muchos terremotos. Y yo le digo, sí, mamá, sí tengo agua, sí tengo cositas ahí preparadas, tengo linternas también, sí. Pero la verdad es que nunca sabemos cuándo va a venir un terremoto, pero algo sí sabemos, es que Chile es una tierra sísmica y que en cualquier momento puede haber un terremoto. No quiero asustarlos, solamente es algo que todos sabemos. Bueno, hay algo también que sabemos, que en esta vida nosotros también vamos a tener terremotos, eso es seguro. Vamos a ser removidos por la muerte, tal vez por alguna enfermedad, por dificultades. Y sobre todo, el terremoto más grande va a ser cuando ya nos toque partir, cuando ya nuestros años se acaben. ¿Cuándo será? No lo sabemos, solamente Dios sabe. Solo Dios sabe cuándo será ese día en que tengamos que partir. Y por eso es que necesitamos hablar del fundamento, sobre qué está afirmada nuestra vida, sobre qué está puesta nuestra alma para enfrentar los temblores, los temblorcitos y los terremotos o el gran terremoto de la vida. Mateo capítulo 21, versículo 42 en adelante dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Oremos una vez más. Bendito Dios, tu palabra es verdad y pedimos, Señor, ser santificados por ella, Dios, ser limpiados por ella, Dios, porque nuestra alma necesita ser purificada, necesita ser corregida, Dios. Hay soberbia, hay orgullo, hay arrogancia, hay pecado, hay malos pensamientos, Señor. Hay autosuficiencia en nosotros, Dios. Y hay creencias mentirosas, Dios. Hay filosofías humanas, hay pensamientos humanos, Señor, que nada tienen que ver con tu verdad. Purifícanos, Señor, con tu palabra, con tu verdad. Te ruego que tu gracia una vez más esté sobre mi vida, Dios, para poder exponer tu palabra con sabiduría y sin apartarme de ella ni un centímetro, Dios.
Porque mi palabra nada tiene de efecto en las personas, pero tu palabra, Señor, es eterna y tu palabra es verdadera, Señor. Sea tu nombre glorificado, Jesús. Que en este lugar nunca, Señor, dejemos de proclamar tu palabra y que no hablemos nada más que solamente ella, que solamente tu verdad. Gracias te damos por estar reunidos aquí, que nuestro corazón pueda estar quieto y atento a tu voz. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, necesitamos recordar un poco a quién le está hablando estas palabras Jesús, las que acabamos de leer, con quién está conversando. Jesús está conversando con los principales sacerdotes y ancianos de Israel. Recuerden que Jesús viene llegando a Jerusalén, entra en el templo y la multitud lo aclama y dice, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y le alaban y le adoran. Y Jesús se encuentra en el templo con los cambistas, con estos hombres que estaban haciendo negocio. Jesús purifica el templo, limpia el templo. Acto seguido sana a ciegos, a cojos, a ciegos y a cojos. Al día siguiente vuelve y los principales sacerdotes y los escribas lo cuestionan y le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te autoriza a ti para purificar el templo, para hacer milagros, para hacer todo lo que haces? ¿De dónde viene tu autoridad? Mire qué soberbia de estos hombres. Viendo la obra del Señor, cuestionando su autoridad. Es en ese contexto que Jesús, ¿cierto?, les relata las parábolas que hemos analizado los domingos pasados. La parábola de los 2 hijos y la parábola de los labradores malvados. Quienes no saben de qué es lo que estoy hablando, están en las redes sociales, las predicaciones, si las quieres escuchar. Pero es en ese contexto que Jesús está hablando a los principales sacerdotes de la tierra de Israel y a los ancianos. Para nosotros estas figuras pueden parecer extrañas, pero estas eran las personas que dirigían la nación de Israel de un sentido político, pero sobre todo un sentido espiritual. Mire, hay un pasaje en la Biblia en Nehemías, no le traje el versículo para no cansarlos, pero la Biblia dice que después del exilio de Babilonia, cuando Israel fue llevado preso y fueron exiliados, luego vuelven con Esdras y Nehemías a la tierra y empiezan a reedificar los muros, empiezan a reconstruir la ciudad. Y en ese entonces, dice la Biblia en Nehemías capítulo 9, que los principales sacerdotes también y los ancianos, las personas, por así decirlo, que dirigían todo este regreso, firmaron una carta, firmaron algo en lo cual ellos se comprometían a seguir la palabra de Dios, se comprometían a obedecer a Dios. Eso fue mucho antes que Jesús apareciera, pero de estos descendientes, de estas personas descienden estos principales sacerdotes y estos ancianos. Ellos de alguna forma representaban también a aquellos que un día se comprometieron y dijeron, vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir a Dios, vamos a seguir su palabra y le vamos a obedecer. Pero ellos estaban incumpliendo su palabra y estaban rechazando a aquel que estaba prometido en la Biblia que había de venir. ¿Quién es? Jesús, el Mesías. Ellos estaban cuestionando su autoridad. Ellos estaban preguntando con qué autoridad hacía estas cosas. Jesús les cita entonces la profecía del Antiguo Testamento, bien conocida por ellos. Es un salmo de David que dice lo siguiente, el Salmo 118, 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el mismo salmo del cual se extrae la expresión Hosana. Porque más adelante este salmo dice, salva ahora, oh Dios. Es un salmo que clama por la venida del Mesías, clama por la venida de aquel Salvador que iba a liberar a Israel. Ese mismo salmo Jesús se lo recuerda y les dice, ¿no han leído acaso ustedes que son los edificadores, ustedes que son los que enseñan, ustedes que son los principales sacerdotes, ¿no han leído esto en la Biblia? Ustedes que son tan conocedores de la verdad. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús ya les había acusado a ellos directamente de que ellos eran los labradores malvados que se habían adueñado de la viña y que matarían al hijo del dueño de la viña. Jesús ya los había acusado. Y en esa misma acusación ahora Él le dice, ¿acaso no han leído esto? Que está profetizado que los los edificadores iban a rechazar la piedra
que Dios habría de hacer la cabeza del ángulo? Con este salmo profético Jesús les está diciendo, ustedes están cumpliendo la palabra al rechazarme como Mesías. Ustedes están cumpliendo lo que Dios dijo que había de suceder. Que los edificadores iban a rechazar la piedra que vendría a ser la principal estructura, la principal piedra. Pero, ¿qué significa esto de la piedra del ángulo? Le traje una fotito. Pablo lo explicó en alguna predicación, pero para quienes no lo recuerden, la piedra del ángulo es una piedra que se colocaba al inicio de toda construcción y se colocaba como guía y como también cimiento de toda la estructura. Esta piedra era sobre la cual se afirmaba la casa, la construcción, pero también que servía de dirección. ¿Cómo iba a ser construida? ¿Hacia qué lugar? ¿Hacia qué lado? ¿O de qué forma iba a tener esta casa? Era la primera que se colocaba. Sin ella, si sacábamos esa piedra, la construcción se derrumba. Y Jesús está diciendo, obviamente, en sentido simbólico, no en sentido literal, que Él es esa piedra, que Él es esa piedra principal, la primera que se coloca, la que sostiene y la que permite que la construcción se desarrolle, que le va a dar dirección. Él está diciendo que ellos están rechazando esta piedra, pero Dios ha tomado a esta piedra y la ha hecho cabeza del ángulo. ¿De qué manera sería esto, mi hermano? ¿De qué manera Jesús sería desechado por los edificadores, pero luego hecho la principal piedra del ángulo? Lo sabemos de qué manera iba a ser. Jesús iba a ser rechazado por su pueblo, iba a ser crucificado, iba a ser entregado a los romanos para que lo mataran y lo crucificaran. Pero al tercer día, Dios le iba a levantar de los muertos. Y ese hombre rechazado, ese hombre odiado, ese hombre desechado, iba a ser colocado en lo más alto, por sobre todo nombre. Ese hombre, ¿se acuerdan cuando Pilato dijo, ¿quieren que les suelte a Barrabás o a Jesús? ¿Cuál fue el nombre que clamó la multitud? Barrabás. Ellos rechazaron el nombre de Jesús y aún dijeron, sea su sangre sobre nosotros. Ellos mismos se condenaron, rechazaron a Jesucristo y fue despreciado. Y aún sus discípulos huyeron y aún sus discípulos lo dejaron solo. Pero aunque él fue desechado por los hombres y por los principales sacerdotes, por los edificadores, Dios le exaltó a lo sumo. Porque al tercer día Jesús se levantó de la muerte y su nombre sería proclamado no solamente en todo Jerusalén, sino que en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. 2000 años después, su nombre es proclamado en un país muy lejano, que es lo último de la tierra para Jerusalén. Nosotros, Chile, proclamamos el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. ¿Sabe? No hay nombre más alto, no hay nombre más grande que el nombre de Jesús. Entonces esta palabra que Jesús está diciendo se cumplió tal cual y la está cumpliendo ahora en su vida. Fíjese qué tremendo es esto. Porque Él fue rechazado, fue desechado como persona, fue desechado como alguien que traía libertad, que traía luz, fue desechado, pero Dios le ha hecho ahora la principal piedra del ángulo. Le ha hecho la persona más importante, más relevante en la historia de la humanidad y en la historia de la eternidad, digámoslo así. Pero en sentido simbólico, la piedra principal sobre la cual se edifica algo, Jesús se está refiriendo, y el contexto es así, lo dice así, al reino de los cielos. El contexto es el reino de los cielos. Recuerden la viña de qué se trataba, del reino de Dios. Y es más, el texto dice, el que acabamos de leer, que el reino será quitado de estos hombres y será dado a otros.
¿Quién es esta piedra sobre quien el reino de Dios se afirma, sobre quien la iglesia es edificada? No, no es Pedro, como dice la Iglesia Católica. No lo es. El texto es claro, es Cristo, es Jesús. Es el mismo Pedro que después de Pentecostés le va a predicar a una multitud y le va a decir lo siguiente en Hechos capítulo 4, versículo 11. Miren lo que dice él, dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro, le está predicando a los mismos que habían gritado crucifíquenle, a los mismos que habían condenado a Jesús. Pedro les explica y les predica: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay un nombre más alto, no hay un nombre más grande, no hay una piedra más importante, más fundamental que Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra que sostiene la salvación. Si sacamos a Jesucristo de la ecuación, toda salvación, toda esperanza para el hombre se derrumba, se cae. No hay esperanza, no hay salvación fuera de Jesús. Si Jesús no está puesto en la base de lo que enseñamos o de lo que yo vivo, no importa qué tan bueno se considere usted o qué tan bueno considere su iglesia, no hay salvación si Jesucristo no es la piedra angular de esa construcción. Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El único templo donde habita la presencia de Dios es el templo cuya piedra principal es Jesucristo. Si Jesús no es esa piedra angular, no es esa piedra que sostiene lo que creemos o lo que hacemos, ahí no hay salvación, ahí no hay vida. Solamente en Jesús hay salvación. Versículo 43 de Mateo capítulo 21 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que busca los frutos de él. Esto está conectado con la sentencia que los mismos principales sacerdotes y los ancianos habían hecho respecto a los labradores malvados. En la parábola anterior que se predicó el domingo pasado, Mateo capítulo 21, versículo 41, cuando Jesús le pregunta: ¿qué cree que va a pasar con estos labradores malvados que mataron aún al hijo del dueño de la viña? Dice, le dijeron. ¿Quiénes le dijeron? Los mismos judíos, los mismos ancianos sentenciaron esto sobre su vida. Dice, le dijeron: a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El rechazo de los constructores tendría consecuencias severas. No era simplemente que ellos rechazaron a Jesús y listo, fue un error, perdónanos Señor, nos equivocamos. Tendría consecuencias tremendas, eternas. Jesús profetiza que el reino de Dios sería quitado de los judíos y sería dado a otra gente, a gente que produzca sus frutos. Sería quitado de Jerusalén, sería quitado del templo de Jerusalén y sería dado a quienes produjera los frutos del reino. ¿Dónde estaba sucediendo todo esto? Recuerde, ¿dónde estaba Jesús hablando? En el templo. Era en el templo. Era en el lugar que había sido escogido y apartado para manifestar Dios su misericordia, donde las personas podían ir a orar, pedir a Dios y Dios iba a escuchar la oración en ese lugar. Era el único lugar en la tierra donde Dios había prometido que todo el que orara en ese lugar, Dios lo iba a escuchar. Pero ahora Jesús está diciendo, el reino les será quitado. O sea, ya mi oído ya no estará más aquí. Ya Dios no va a escuchar más la oración en ese lugar. Ya Dios no va a escuchar más el clamor en ese lugar, sino que va a escuchar el clamor de otra gente, de otras personas. Y así sucedió. La historia nos cuenta. En el año 70, después de Cristo, Roma vino, destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Los judíos fueron esparcidos.
por casi 2000 años. El Señor llevó su palabra y su evangelio a todo el mundo, a todo rincón, llegando hoy hasta nosotros. El rechazo de los constructores tendría consecuencias terribles para ellos. Jesús profetiza que el reino les sería quitado. Pero, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es algo que se pueda medir, que se pueda llegar de alguna manera, con algún viaje. El reino de Dios está en un lugar físico. El reino de Dios es donde está el rey, así de simple. Donde el rey reina. El reino de Dios es donde Dios manifiesta su presencia. Es donde Él está. Es donde se hace su voluntad. ¿Recuerdan cómo nos enseñó a orar Jesucristo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. El reino de los cielos es donde se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. En el cielo no hay pecado, no hay angustia, no hay maldad, no hay oscuridad. El reino de los cielos es donde Dios está y se hace la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, donde hay paz y vida abundante. Es el lugar donde Dios se manifiesta, es el lugar donde Dios se relaciona directamente con los hombres. Y ese lugar no sería más la tierra de Israel ni el templo de Jerusalén. El reino les sería quitado y les sería dado a gente que produzca frutos del reino. Es decir, hombres y mujeres que harían la voluntad de Dios, que harían lo que Dios quiere. ¿Quiénes son esta gente? Yo quiero saber quién es esta gente. Yo quiero ser parte de esa gente. El texto dice gente que produzca los frutos del reino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir producir los frutos del reino? Bueno, los judíos también le preguntaron a Jesús, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la obra que nosotros debemos hacer para entrar en el reino de los cielos? Para estar en ese lugar donde Dios se manifiesta, para poder ser parte de ese lugar donde Dios está, donde las leyes del reino se manifiestan. No se manifiestan las leyes de este mundo, sino las del cielo. Yo quiero habitar en ese lugar donde la paz del cielo inunda mi corazón, donde el gozo del cielo inunda mi corazón. Yo quiero ser parte de ese reino. Porque ningún beneficio de este mundo se puede comparar a los beneficios del reino de los cielos. Además que los beneficios del reino de los cielos son eternos. No dependen de nuestras fuerzas, sino dependen del rey. Porque el reino lo sostiene el rey. Depende de la bondad del rey. Y sabemos que Dios es bueno en gran manera. ¿Qué debemos hacer entonces? Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron los judíos, le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para que tengamos estos frutos? Respondió Jesús, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto es lo que Dios pide, este es el fruto. Que nosotros creamos en el que Él ha enviado, en el que Dios envió. ¿Y a quién envió Dios? Al mismo que los edificadores estaban rechazando, al mismo que los edificadores estaban despreciando. El fruto que Dios busca en esta gente es fe en aquel que Él ha enviado, es creer en su promesa de un Salvador y en la profecía cumplida en Cristo. Lo que Dios está buscando es que nosotros creamos que Jesús es la única esperanza para nuestra alma y que Él es el Salvador del mundo. Él vino a los suyos, mi hermano, pero los suyos no creyeron en Él. Él vino a su pueblo, Él vino a los judíos, vino a los principales sacerdotes, a los ancianos, vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Es más, lo rechazaron y lo mataron. Pero a todos los que creen en su nombre, dice la Biblia, a los que creen en Él,
A los que abrazan esta piedra y no la rechazan, sino que la toman como la principal piedra de su vida, de su existencia. No lo digo yo, lo dice el Señor. A ellos les he dado el reino de los cielos. Y ellos son llamados pueblo de Dios, hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesucristo, el Señor, el Eterno. Aquel hijo que nos es dado, dice la profecía de Isaías capítulo 9, hijo nos es dado. Pero este hijo también es el Padre eterno, cuyos días son desde la eternidad. Jesús, aquel judío de Belén, era Dios encarnado, era Dios entre nosotros, era Dios manifestado en carne entre nosotros. Y todos aquellos que le reciben por la fe y creen en Él, a ellos les he dado el reino de los cielos. Dice la Biblia, en el mundo estaba. Sí, Jesús estuvo un día en medio nuestro, en medio de este mundo. En medio de este mundo maloliente, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de inmundicia. Él siendo santo, siendo puro. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque no es por mérito humano, no es por ascendencia, no es por tener un apellido o una alcurnia o un dinero, sino por la fe en aquella piedra, en ese Jesús, por creer en Él, que podemos ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. A lo mejor se lo enseñaron y le dijeron que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Porque solo se es hijo de Dios si has nacido de Dios. Si has nacido de la fe. Y se puede nacer de la fe solo a través de Jesucristo. La piedra angular. La piedra rechazada por los edificadores, que ha venido a ser la principal piedra, la fundamental, sobre la cual se construye el reino de los cielos, sin la cual toda la construcción se cae. No importa cuánto construya uno para su salvación, cuánto uno haga para su salvación, si no está puesta Jesucristo, la piedra, como base, todo eso un día se caerá y no valdrá nada. Volvamos a Mateo 21, el versículo 44 dice: y el que sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Estas palabras de Jesús se pueden enlazar con otra profecía. Jesús le está citando, está hablando con judíos que conocían las profecías. Para nosotros parecen raras las palabras, pero para ellos eran muy claras. Eran muy claras. Como que nos cantaran la consentida a nosotros. Desde niños escuchando esas canciones. Como hicieron hasta bailar esas canciones. Bueno, los judíos también sabían de lo que estaba hablando Jesús, muy claramente. Cuando Jesús les menciona esto, a ellos les viene a la mente Isaías capítulo 8, versículo 14, que dice: entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. No podía ser más claro ante los ojos de los judíos. Jesús estaba diciendo: miren, está profetizado, ustedes me están rechazando, ustedes están diciendo, cuestionando, mi autoridad. Pero vean la Biblia cómo les había advertido que esto sería así. Y Jesús les decía esto no para condenarlos, sino para que creyeran. Para que pudieran reaccionar y decir: sí, es verdad, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. Si bien las palabras que Jesús dice no son las mismas, la idea es muy similar. Esta piedra será el juicio para toda persona. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que quiera ir contra Jesús, que quiera oponerse a Él, no importa de dónde venga, no importa de qué nación o de qué lugar, el que quiera ir contra Jesús será quebrantado.
Aquel que se oponga a Cristo solo será para su propio quebrantamiento y destrucción. Y eso lo hemos visto. Que no hay hombre que ha podido oponerse a Jesús, a su palabra, a su evangelio, a su mensaje, y haya permanecido. El mejor ejemplo es el apóstol Pablo. El primero que se levantó en persecución contra Jesús, en persecución contra el evangelio. Y recuerde lo que Jesús le dijo. ¿Se acuerda de la historia? Cuando él cayó del caballo, Jesús se le aparece. Pablo iba a apresar a los cristianos, iba a perseguir a todo aquel que proclamara que Jesús es la piedra angular, que Jesús es el Señor, que Él es la salvación. Jesús se le aparece en el camino. Hechos capítulo 9, versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que traducido en español más actual es dar patadas contra un aguijón o una lanza. ¿Te imaginas pegarle patadas a una lanza? La lanza va a permanecer igual. El que se va a dañar soy yo. El que se va a destruir el pie soy yo. Todo aquel que quiera ir contra Jesús no va a lograr nada más que su propia destrucción, eso está diciendo. Porque Él es nombre sobre todo nombre. Y el apóstol Pablo experimentó eso. Se estaba destruyendo, se estaba dañando a sí mismo al ir contra Jesús. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero esta piedra también un día vendrá sobre las nubes. Porque a lo mejor alguien podría decir: bueno, yo no me meto con Jesús si las cosas están así. Yo no me meto, pero lo dejo ser. El mundo nos enseña de esa hipocresía y nos dice: bueno, qué bueno lo que tú crees, ahí está. Pero yo por acá, vive y deja vivir. Así como tú con lo tuyo y yo con lo mío. El problema es que eso tampoco sirve, porque esta piedra un día vendrá sobre las nubes. Y toda la tierra caerá ante el peso de su gloria. Esta piedra caerá y vendrá un día con juicio y destruirá todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice: y a vosotros atribulados, escribiendo a los hermanos, dice: daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Esto es lo que quiero que nos fijemos. Que un día Jesús se va a manifestar desde el cielo, dice, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta piedra destruirá a quienes vayan contra ella, pero también destruirá a quienes quieran olvidarlo, a quienes quieran rechazarlo, a quienes quieran decir: bueno, está bien, Jesús, tú allá, yo acá, porque un día Él vendrá y tomará su lugar como Rey sobre toda la creación, porque Él es Rey sobre todo lo creado. Yo puedo, o una persona puede decir: bueno, Jesús no es mi Rey. Triste es que alguien diga eso, pero por ignorancia tal vez alguien lo puede decir, porque no conoce el evangelio. Pero aunque esa persona diga eso, Jesucristo sigue siendo Rey y sigue siendo Rey de todo. Aunque esa persona quiera decir: no, Jesús no es mi Rey, lo puede decir, pero eso no quita que Jesús sigue siendo el Rey. Porque fue Dios quien lo puso por sobre todas las cosas. Fue Dios quien lo exaltó a lo sumo. Fue Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Y ahora Jesucristo está en los cielos, en lo más alto. Un día Él vendrá y juzgará a toda alma y a todo corazón. En llama de fuego, dice, para dar retribución a cada persona. Versículo 45, volviendo a Mateo capítulo 21, dice: y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Estos hombres conocedores de la promesa entendieron que hablaba de ellos. Si usted busca la definición de la palabra entender, la Real Academia, es bueno de repente tratar de definir palabras que usamos habitualmente, pero entender quiere decir tener idea clara de las cosas. Saber con perfección algo. Entonces ellos sabían a la perfección que Jesús estaba hablando de ellos.
Tenían muy claro que Jesús le estaba diciendo a ellos: ustedes son los edificadores que rechazan la piedra angular. Ustedes son los labradores malvados. Ustedes son sobre quien vendrá esta piedra y los desmenuzará. Qué tremendo, qué terrible. Qué terrible, porque ellos entendieron cada palabra de Jesús, pero no se arrepintieron, no temieron a Dios, no dijeron: sí, es verdad lo que estás diciendo, la profecía está y todo lo que fue escrito sobre ti se cumple en ti. Ellos no, ¿sabe lo que hicieron? Endurecieron su corazón y no le tuvieron miedo a Dios, no le tuvieron temor a Dios, sino que ¿a quién le tuvieron temor? Al pueblo, a la opinión popular, a la gente. Versículo 46 dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, si no hubiese sido por el pueblo, ellos se hubiesen abalanzado contra Jesús y lo hubiesen matado ahí mismo. A ellos no les importaba qué opinaba Dios, no les importaba la palabra de Dios. Ellos querían hacer su voluntad. ¿A quién le tenían miedo? A la voz popular. A eso le tenían miedo. Eso fue lo que los detuvo. Estos hombres, labradores malvados y edificadores, que rechazaron la principal piedra, son un ejemplo negativo y una advertencia para todos los hombres, para toda la humanidad. Ellos están puestos ahí como el antiejemplo, como el ejemplo que usted no debe seguir. Como las cajetillas de cigarro, ¿cierto? Que vienen con una persona así como muy mal físicamente. ¿Por qué le ponen esa fotito? Para decirle: este es el camino que usted no tiene que seguir. Esta es la actitud que usted no tiene que tomar. Para intentar concientizar a las personas. Nosotros lo hacemos también con nuestros niños. ¿Viste cómo lo que le pasó a tu compañero? ¿Viste ese niño? Como antiejemplos, para que reaccionemos y para que actuemos y digamos: sí, en realidad, para meterle cucos al niño. Miedo y de alguna forma reaccionen y cambien su actitud. Estos hombres están puestos como advertencia a nuestras vidas. Y quisiera que aplicáramos un poco todo lo que hemos hablado a nuestras vidas. Ellos eran principales sacerdotes, eran ancianos que conocían la promesa y fueron criados aprendiendo de la esperanza del Mesías. Pero cuando el Mesías se presentó claramente frente a sus ojos, cuando el mensaje fue claro y evidente ante ellos, ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron, lo despreciaron, apreciando más su vida en este mundo, su posición en este mundo, que reconocerlo a Él como Rey. Ellos no quisieron renunciar a su propio mini reinado, sino que se mantuvieron y odiaron al verdadero Rey. Pero Jesús es la piedra principal del reino de los cielos. Sin Él no hay salvación, no hay entrada en el reino, no hay vida eterna. Él es quien fue levantado de entre los muertos, exaltado a lo sumo, y ante quien, como cantábamos, un día toda lengua confesará que eres el Señor. Y toda rodilla se doblará ante Él. Entonces debo hacerle la pregunta: ¿cuál es la actitud que usted está tomando frente a Cristo Jesús, quien está siendo hoy claramente presentado ante sus oídos como único Salvador? ¿Cuál es la actitud que usted va a tomar? ¿Está creyendo realmente en Él? El apóstol Pedro lo dijo con claridad: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro lugar. No hay salvación en ningún otro nombre, en ninguna otra persona. No hay esperanza para nuestras almas en ningún otro lugar. Él es la principal piedra del ángulo. Y Jesús está siendo presentado frente a sus ojos. ¿Cuál es la actitud que usted tomará frente a esta piedra? ¿Qué hará usted con esta piedra? ¿La va a rechazar? ¿Y va a decir, más ratito la tomo? Ahí veré si es que, déjame tu número y veré si la tomo, si te llamo. ¿O va a tomar esta piedra y la va a colocar? No en un lugar bonito adornando la casa, su vida,
sino que la va a colocar en el cimiento de su vida, de su alma, en la base de su existencia. ¿Está creyendo realmente en Él? Quien cree en Él edifica su vida con esta piedra como su piedra angular, como su fundamento. ¿Qué significa esto? Que usted ya no vive según su propia opinión o su parecer, sino que es Jesús la base de todo lo que usted hace. Usted se levanta en la mañana y usted no se levanta independiente de Jesús, porque Jesús es su piedra angular. Usted no decide su vida en base a su propia opinión, sino en base a Jesucristo. Usted ya no camina en base a su propia idea o en base al mundo, sino en base a la palabra de Dios, en base al mensaje del Evangelio. Y toda su vida es regida y es ordenada y es guiada por esta piedra angular que se ha hecho el fundamento de su existencia. Eso significa creer en Él. Creer en Él ya no es hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien. Eso no es lo que me importa. Lo que me importa, lo único que me importa es que Él es el Rey de los cielos y ante Él yo doblo mi rodilla. Ante Él yo me rindo y ante Él yo le digo, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Busco hacer su voluntad en mi vida. Señor, pero es que yo soy joven y quiero vivir mi vida y quiero experimentar el mundo. Hágase tu voluntad. Señores, es que ya no amo a mi esposo, a mi esposa, y me quiero cambiar y quiero cambiar, renovar el esposo, la esposa. Señor, hágase tu voluntad. Señor, es que no sé, ya, si está bien lo que tú, es bonita la iglesia, es bonita la reunión, pero yo no quiero perdonar a ese. Señor, hágase tu voluntad. Mi vida ya no está cimentada en mi opinión, en mi gusto, en mi deseo, sino en Jesucristo, en el Señor. Es que no sé leer la Biblia, entonces me esfuerzo, pido ayuda, busco con desesperación, como niño recién nacido, conocer a aquel que es la base de mi vida. Él es la piedra angular. Mire, para ir terminando, déjeme llevarlo a 1 de Pedro, capítulo 2, el mismo texto que leyó Doris al principio. Si lo tiene en su Biblia, mejor, porque quisiera que pudiera meditarlo. Y en las casas, nuestros varones que vinieron ayer al encuentro de varones, a la reunión de varones, ya saben de qué tienen que hablar. 1 de Pedro 2, versículo 4 en adelante, miren lo que dice. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Acercándoos a Jesús. ¿Está acercando usted su vida a Jesús? ¿Realmente? Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Es precioso Jesús para usted? ¿Es realmente precioso? Ahí tiene el test para saber si está creyendo en Jesús o no. Porque para este mundo Jesús es un maestro más, es un iluminado, pero para nosotros tiene todo el valor, tiene todo valor. Él es precioso. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora se nos ha sido dado el reino, mi hermano, alégrese. Porque se cumple lo que Jesús dijo, que el reino les sería quitado a ellos y se les sería dado a otra gente. ¿Quién es esa gente? Nosotros, los que hemos creído. Y es aquí donde Dios se quiere manifestar. Es en este lugar donde Dios quiere manifestar su presencia. Es en su vida donde Dios quiere manifestar su gracia, su bondad, su amor. Es en usted donde Dios quiere manifestar su reino. Si usted pone a Cristo como la piedra principal de su vida. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a Él, habitaremos en Él. El reino de Dios se va a manifestar en esa vida, en ese corazón. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. ¿Es para usted Cristo realmente precioso? ¿Vale Cristo en su vida más que todos los tesoros de la vida? Si es así, entonces no será problema para usted renunciar al pecado, renunciar al mundo, a los vicios. No será problema, no será difícil, porque Cristo vale más. No será para usted importante la opinión del mundo. No le va a tener más miedo a la opinión de los demás, al vox populi. Y cuando usted tenga que tomar una decisión, no la va a tomar en base a lo que la vecina, el vecino opina, la gente opina, sino en base a lo que su rey opina. Y usted obedecerá la voz del rey. Chicos, jóvenes, se me escapó el Oscar. ¿Cómo están construyendo su vida? ¿A quién están poniendo primero que todo? Porque el mundo les invita a poner la fama, a poner el dinero, a poner otras cosas, el placer por delante. Ustedes van a escoger una carrera prontamente. Van a empezar a construir su vida. Pero ¿qué está en la base de su vida? ¿Cuál es el fundamento que está? Si es Cristo, si es el Señor, esa casa va a permanecer. Él los va a sostener. Él los va a afirmar. Pero pongan a Cristo como fundamento de su vida. Pónganlo a Él. Pónganlo a Él. Y no serán defraudados. Eso dice la promesa. Y Dios no es hombre para mentir. Él promete, Él dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Ninguno. Y aquí todos nosotros, quizá ya llevamos más años construyendo nuestras vidas. Algunos ya están en la etapa final. Pero no importa eso. ¿En qué etapa estemos? Sino, ¿qué hemos hecho con esta piedra? No seamos, mi hermano, como aquellos que rechazaron la piedra angular. Si hemos creído en Cristo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Porque Dios lo dice. Somos el Israel de Dios. Sin tener apellido, Ben Ávila, Ben Sánchez. No necesitamos nada de eso. Gloria a Dios por eso. Hoy día tristemente vemos iglesias que creen que tienen que volver al judaísmo, que creen que tienen que ir a Israel, que tienen que ir al templo y rechazan a Jesucristo. No cometamos ese error porque Jesús es suficiente. Él es la piedra principal. El Señor nos ayude. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, nos ha dado a nosotros el privilegio de ser la viña de Dios, de ser el pueblo de Dios. Trabajemos en esta viña, demos los frutos del dueño de la viña, como hombres y mujeres que viven en santidad, como hombres y mujeres conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias porque tu evangelio es claramente presentado a nuestros ojos.
que en ningún otro hay salvación, que el reino de los cielos se manifiesta solo por Jesucristo, que Él es la piedra angular y que no hay paz fuera de ti, que no hay salvación fuera de Jesucristo. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros pueda estimar preciosa esta piedra, pueda abrazar esta piedra y pueda confesar el nombre de Jesucristo como nombre de su Salvador. Te pido, Señor, por aquellos que por poco tiempo o solamente por hoy están escuchando tu evangelio. Y yo te pido, Señor, que tú abras sus ojos para que puedan creer en ti, para que puedan poner su esperanza en ti, porque el que creyera en ti no será avergonzado, Señor. Hallará la vida eterna, y tendrá paz por la eternidad, Señor. Y permítenos a nosotros que hemos creído y hemos, Señor, avanzado en este evangelio, poder cada día más y más dar testimonio de ti y anunciar a los hombres que hay perdón, que hay reconciliación, que hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Dios eterno, porque no necesitamos hacernos judíos, porque no necesitamos firmar algún tipo de membresía especial o realizar algún tipo de rito o hacer algún tipo de esfuerzo humano, porque Jesús lo hizo todo, porque por Jesucristo nosotros somos aceptados y por medio de Él, de su sacrificio, de su sangre que borra toda nuestra rebelión, quita la pared divisoria, por medio de su sangre podemos estar contigo, Dios, podemos ser perdonados y ser llamados pueblo de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Dios.